Muy buenos días. Mi nombre es Nuria Montero Chinchilla y soy la directora de práctica farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. El día de hoy estaré actuando como moderadora de esta actividad. Damos la bienvenida a todos los participantes en el webinar Servicios de vacunación para los usuarios y la población desde la farmacia comunitaria. Antes, quisiera hacer algunas pequeñas acotaciones. En primer lugar, quiero manifestar que para la realización de esta actividad se cuenta con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica, quien nos facilita la plataforma GoToWebinar, y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quien nos brinda el soporte técnico administrativo. En este sentido, también quiero destacar el apoyo logístico que nos brinda la doctora Yajaira Quesada Rojas, quien es la directora de Educación Farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. Algunas reglas a establecer antes de iniciar este webinar son las siguientes. La conferencia tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para que el expositor dé respuesta a las preguntas que ustedes podrán formular por escrito. Estas preguntas le serán leídas al lector, quien procederá a contestarlas, tantas como el tiempo nos alcance. Una vez terminada la actividad, se solicita a los participantes llenar la encuesta de calidad del webinar, esto con la finalidad de tener elementos que nos permitan mejorar este tipo de actividades. Igualmente, la plataforma emite automáticamente los certificados de participación a cada asistente en un lapso de 24 horas después de finalizada la actividad. Para el día de hoy, nos es grato contar como expositor al doctor Francisco Javier Jiménez. El doctor Jiménez es doctor en farmacia, tiene una residencia en cuidado primario y además un bachillerato en ciencias farmacéuticas. Está certificado como educador en diabetes, es especialista en farmacoterapia y es farmacéutico inmunizador certificado. Él funge como catedrático del Departamento de Práctica en Farmacia de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico desde el año 2000 y también ejerce como farmacéutico comunitario en la farmacia San José Lares en Puerto Rico desde 1995. Es facilitador del curso de inmunización para farmacéuticos, que es un requisito para la autorización para administrar vacunas en las farmacias, esto en colaboración entre la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Farmacéuticos Americanos. Es también consultor en inmunización en Merck. Es colaborador consultor del Comité de Inmunizaciones de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico y es colaborador en la educación, adiestramiento y motivación de los farmacéuticos de un grupo de farmacias aliadas en Puerto Rico. El doctor Jiménez cuenta con todas las competencias para desarrollarnos el tema que nos tiene reunidos el día de hoy. Con ustedes, el doctor Jiménez. Adelante, doctor Jiménez. Muchas gracias, doctora Montero. Buenas tardes, compañeros farmacéuticos internacionales. Un placer para mí darles un cordial saludo desde Puerto Rico y colaborar con ustedes para que continuemos fortaleciendo nuestros servicios en la farmacia de comunidad o farmacia comunitaria en el mundo entero. Un placer estar con ustedes. A continuación, pues, estaremos presentando el tema para continuar apoyándolos. Les dejo saber que cualquier pregunta que tengan pueden hacerla a su gusto y al final contestamos todas las posibles.
y si no, van a tener mi correo electrónico al final, que se pueden comunicar a través de ese correo electrónico para contestar cualquier pregunta o apoyo que les pueda brindar. El objetivo principal es demostrar que los farmacéuticos podemos expandir nuestros servicios, en este caso de vacunación, para contribuir a la población vulnerable en la prevención de enfermedades infecciosas, en este caso las Américas y el mundo, presentando el modelo que nosotros utilizamos en Puerto Rico. Tenemos varios temas que vamos a estar trabajando, especialmente enfatizamos el rol del farmacéutico en la inmunización y los modelos que hemos utilizado, algunos ejemplos de modelos que hemos utilizado en Puerto Rico que pueden servir de apoyo para ustedes. Comenzando con una breve introducción, me gusta siempre mencionar que yo siempre enfatizo el término inmunización versus vacunación, porque la inmunización conlleva un proceso por el cual la persona adquiere inmunidad, ya sea innata o adquirida, versus vacunación, que es más bien la acción de administrar una vacuna para estimular el proceso a través del cuerpo desarrolla la inmunidad. Tenemos que recordar que básicamente esa inmunidad adquirida principalmente viene a través de las vacunas o de alguna infección o antígeno al cual está expuesto nuestro cuerpo. Nos vamos a enfatizar hoy en la inmunidad adquirida a través de las vacunas, especialmente administradas por el farmacéutico, recordando que las vacunas contienen un antígeno para una condición o una infección específica para estimular nuestro cuerpo a desarrollar anticuerpos que nos van a ayudar a prevenir una infección futura. Entre estas puedo mencionar y enfatizar el rol de la inmunización o vacunación en el mundo, demostrando cómo han sido prevenidas muchas enfermedades infecciosas y han salvado muchas vidas. Por ejemplo, la rubiola, que desde 2004 no es considerada endémica en Estados Unidos. La viruela, que es considerada erradicada en el mundo desde 1980. El sarampión es una infección preocupante en este momento actualmente en el mundo y en Estados Unidos, ya que ha habido un aumento drástico, como van a haber demostrado en los últimos años, debido a la oposición a las vacunas por mitos y rechazos que en muchos casos son innecesarios. Esta gráfica demuestra cómo esos casos han ido aumentando drásticamente en Estados Unidos, pero en el mundo ha pasado lo mismo, especialmente en Europa, y podemos ver cómo desde el 2010, que teníamos solo 60 casos aproximadamente, al 2019 vemos que hay 1.200 casos de sarampión reportados. Esto quiere decir que verdaderamente el rol de la vacunación en el mundo es sumamente importante y nosotros como farmacéuticos podemos hacer una gran aportación. Noten que en febrero de este mismo año habían 200 casos reportados. En mayo hubo 900 casos reportados acumulados durante este año. Ya en agosto, recientemente hasta agosto 15, tenemos 1.200 casos reportados en Estados Unidos. O sea que vemos que la oposición a las vacunas ha tenido un impacto negativo en la población a nivel de Estados Unidos y el mundo. Hay muchas enfermedades infecciosas que pueden ser prevenibles, como las infecciones causadas por neumococos, como pulmonía y otras infecciones, varicela, herpes zóster o culebrilla, como la conocemos acá, el virus del papiloma humano causante de cáncer, hepatitis A y B, enfermedades infecciosas que afectan significativamente el hígado y causan condiciones crónicas y muertes, que tenemos una lista bien significativa de infecciones que se pueden prevenir. Tenemos una gama de vacunas que nos ayudan a prevenir estas infecciones. Y quisiera resaltar, ¿verdad?, la diferencia entre lo que son las vacunas vivas o atenuadas y las vacunas inactivas. Básicamente la diferencia principal es que las vivas atenuadas son vacunas que tienen que reproducirse en el cuerpo, contienen un antígeno, que es un virus o una bacteria viva, se reproducen en nuestro cuerpo para estimular el proceso para crear la inmunidad. En este caso, las vivas atenuadas son vacunas que requieren congelación, requieren un proceso de mantenimiento de temperatura más riguroso y tienen unas contraindicaciones bien significativas
en los pacientes que están inmunocomprometidos, lo cual requiere una evaluación específica del farmacéutico, el cual está significativamente capacitado para ejecutarla. En el caso de las inactivas, no hay forma de que se reproduzcan, no es un virus o bacteria muerto o alguno de sus fragmentos o proteína similar. Son usualmente refrigeradas. Es importante mencionar que son bien inestables las vacunas y requiere monitoreo de temperatura constante. Y estas, por esa razón, tienen menos contraindicaciones y menos efectos adversos. A manera de introducción también les dejo saber que en Puerto Rico la ley de farmacia es del 2004 con sus enmiendas, pero en 2010, en el año 2010, fue que se aprobó la autorización para que el farmacéutico pueda administrar vacunas a mayores de 18 años o igual a 18 años. En este caso, nos eximen del requisito de prescripción médica para poder administrar 3 vacunas: influenza, tétano, difteria y pertusis, y las 2 vacunas contra neumococos. Recientemente, el año pasado, en el 2018, fuimos autorizados a administrar vacunas a niños entre 12 y 17 años de edad, lo cual fue un logro significativo que tuvo ciertas controversias y requirió de bastante esfuerzo de las organizaciones para la autorización, pero ya ese camino pues ya lo tenemos. En Estados Unidos, depende del estado, los farmacéuticos pueden administrar vacunas desde 0 años hasta adultos, dependiendo cada estado tiene una regulación diferente. En este momento, ¿verdad? Dejando esa introducción clara, quiero enfatizar el rol del farmacéutico en inmunización. Usualmente pensamos en la administración de una vacuna, pero este proceso conlleva mucho más que solamente administrar una vacuna, que es el proceso medio en el servicio. Empezamos con la evaluación de esas personas que se pueden beneficiar de las vacunas. Es el paso número 1. Identificamos esas personas que tienen alto riesgo de condiciones infecciosas, los educamos, los persuadimos para lograr que comprendan los beneficios versus los riesgos de la vacuna. Entonces nosotros podemos hacer la recomendación de las vacunas de acuerdo a las guías clínicas, que en este caso nosotros usamos el Advisory Committee on Immunization Practices del CDC. Cada año se renueva en el mes de febrero, salen las nuevas guías, y luego entonces, con la aceptación del paciente, administramos una vacuna que va a proteger al paciente en 2 semanas o 4 semanas luego de hacer la administración. Además de eso, requiere un proceso de documentación. En este caso, van a ver más adelante que usamos el Registro Nacional de Inmunización o el Puerto Rico Immunization Registry del Departamento de Salud. Le damos seguimiento al paciente para completar la serie, evaluar efectos adversos, documentar cualquier reacción adversa, documentar cualquier error que hayamos cometido, y en adición a eso podemos hacer campañas de vacunación nacionales, regionales, locales, ya sea por pueblo, municipio, ciudad, para contribuir a la salud de nuestra población. Así que, como vemos, es un proceso que requiere la intervención del farmacéutico. De nuevo, enfatizo que el farmacéutico está extremadamente capacitado para llevarlo a cabo, y esa capacitación se refuerza anualmente. En este caso, me gustaría presentarle algunas herramientas que podemos utilizar, que están disponibles en español, para poder servir mejor a nuestra población, ya sea en sus áreas o en el caso de nosotros en Puerto Rico, basadas en evidencia científica. Ese símbolo que aparece en el lado izquierdo es una aplicación del CDC completamente gratis, que la pueden descargar en sus teléfonos celulares, que nos ayuda a evaluar las necesidades del paciente basado en el calendario de inmunización del CDC, que principalmente utiliza Estados Unidos y en nuestro caso Puerto Rico. Hay una herramienta del CDC también que se utiliza para evaluar adultos, se llama de esa misma manera, herramienta de evaluación de vacunas para adultos, y básicamente solicita la información de la persona, género, el año de nacimiento, si va a estar de viaje, a qué pueblo, a qué país va a estar de viaje, enfermedades que tiene la persona, alguna condición que comprometa el sistema inmunológico de la persona, si es estudiante universitario,
trabaja en un consultorio médico o es un profesional de salud que requiere mínimo vacunas contra hepatitis B. Algunas otras condiciones crónicas, alcoholismo, enfermedades respiratorias, fumador de tabaco, ha tenido condiciones como varicela para las cuales ya estaría inmune, pero puede llevar a tener otras condiciones como zóster o culebrilla, entre otras. Y esta aplicación le sugiere, y uso la palabra sugiere, unas vacunas de las cuales el paciente se puede beneficiar o la persona se puede beneficiar. Pero no solo eso, además de darnos las vacunas de las cuales se puede beneficiar, nos da una justificación para cada una de las vacunas que recomienda o sugiere. Por ejemplo, en el caso de la gripe o influenza, nos sugiere esta vacuna para todas las personas que son mayores de 6 meses de edad, especialmente las personas que tienen condiciones crónicas. En este caso era un paciente que tenía una condición inmunosupresora o que compromete el sistema inmunológico. Por tal razón, recomienda la vacuna contra neumococos. Y así por el estilo nos da una justificación. De todas maneras, esto no exime el análisis o evaluación crítica del farmacéutico. Por ejemplo, no nos dice que requiere 3 dosis de la vacuna contra hepatitis B, no nos dice cuál de las vacunas contra neumococos se recomienda inicialmente para este paciente y cuál va a ser la secuencia a completar, etcétera, etcétera. Así que es una herramienta que nos ayuda, pero requiere el juicio clínico o intervención clínica del farmacéutico para completar el proceso. Esta es una muestra del calendario de inmunización que utilizamos en Puerto Rico, es el de Estados Unidos. El Departamento de Salud de Puerto Rico, en su caso el Ministerio, hace una versión en español también disponible y tenemos varios calendarios que podemos utilizar para poder evaluar mejor a nuestros pacientes. Uno que es por edad, en este caso el que presentamos en esta diapositiva es el calendario por edad para adultos específicamente. Al lado izquierdo se encuentran todas las vacunas disponibles o recomendadas para adultos. Al lado derecho, de acuerdo a la edad, el área amarilla indica cuáles son las recomendadas para todas las personas de ese grupo de edad. En el caso del área que es como lila o violeta claro, es un área que nos indica cuáles son las vacunas que se recomiendan de acuerdo a las condiciones de salud del paciente. Por ejemplo, en el caso de hepatitis B, nos habla entonces que los profesionales de salud requieren la vacuna contra hepatitis B 3 dosis. En el caso de neumococos, depende de la edad del paciente, la requiere básicamente de manera obligada, o si es menor de 65 años, pues la requiere de acuerdo a las condiciones de salud, como por ejemplo enfermedades respiratorias, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Pero no solo eso, el calendario también nos indica, de acuerdo al año y las vacunas recomendadas, cuáles son esas recomendaciones específicas que vamos a ver más adelante. Este calendario que presento ahora es para adultos también, pero la diferencia es que es por condiciones de salud. Por ejemplo, vemos cuáles son las vacunas recomendadas para las mujeres embarazadas en el lado izquierdo. Cuáles son las vacunas contraindicadas, que son las que están en la sección roja en esa población. Y hay una sección nueva que es como un color rosa oscurito, que nos indica cuáles son las vacunas que se recomiendan de acuerdo a la edad y otras condiciones, pero que se pueden retrasar o posponer hasta que la mujer complete su embarazo. En púrpura, pues también tenemos el área que nos indica, de acuerdo a las condiciones de salud del paciente o otros criterios, cuáles son las vacunas que se recomiendan. En el caso de los pacientes con VIH positivo, enfermedad crónica, diabetes, cada una de las secciones que tenemos en la parte de arriba, incluso tenemos una sección para nosotros como profesionales de salud. Luego de eso podemos ver en ese mismo calendario los detalles de cada una de las vacunas, lo que llamamos las letras pequeñas, que nos dan los detalles específicos de cuándo se recomiendan las vacunas de acuerdo a esas situaciones. Embarazo, enfermedad neumocóxica, personas que tienen enfermedades respiratorias. En ese caso resalto
la vacuna contra neumococos, que depende si es mayor de 65 años o no, si tiene condiciones respiratorias, fumador, alcohólico, etcétera, cuáles son los criterios que se requieren, y todo eso se describe en las letras pequeñas, que son muy importantes. Y así podemos ver que toda esa ayuda que tenemos disponible basada en las guías clínicas y las recomendaciones del CDC nos pueden ayudar a evaluar al paciente y recomendar las vacunas que necesitamos. En este caso quiero aprovechar, en un futuro espero que este proceso de cuidado farmacéutico esté en español disponible para todos, pero básicamente nos recuerda el proceso de pensamiento y evaluación que nosotros tenemos que llevar a cabo al atender a un paciente o una persona que tenga una necesidad de salud. Vamos a ver el ejemplo de don José, que básicamente podemos obtener unos datos, colectarlos, cuál es su edad, cuál es el historial de condiciones de salud, cuál es el historial de sus vacunas, historial de otros medicamentos que tenemos nosotros disponibles. Hacemos nuestra evaluación para entonces diseñar un plan que incluye administrar la vacuna, pero además de eso incluye la educación que le proveemos al paciente, recomendación al médico si requiere una prescripción médica, y entonces al final de eso vamos a administrar una vacuna para luego establecer el plan de seguimiento. Así que este proceso lo estamos promoviendo continuamente a los farmacéuticos, porque aunque nosotros lo hacemos, muchas veces nos quedamos en la parte de documentación y no demostramos lo que hemos hecho. Sí sabemos que hemos hecho algunos aspectos, pero es importante que lo documentemos, y este proceso nos ayuda a llevarlo a cabo de manera sistematizada. Así que se lo presento a modo de ejemplo y espero que también les sirva a ustedes de motivación. En este caso me gustaría presentar nuestro expediente electrónico de vacunas. Es el Registro de Puerto Rico de Inmunización, es el Registro Nacional de Inmunización, Puerto Rico Immunization Registry. Una de las ventajas que tiene este sistema es que cualquier persona puede autoevaluar el historial de vacunas que tiene administradas, escribiendo PRIR públicos, y me refiero a personas en Puerto Rico específicamente. Si en Estados Unidos tienen sistemas similares para cada estado, pero el de Puerto Rico comienza con PR, que son las siglas de Puerto Rico, y lo próximo es Immunization Registry. Así que cualquier persona en Puerto Rico puede buscar su registro con su información de las vacunas que ha sido administrada durante toda su vida. Este registro comenzó no hace muchos años, aproximadamente en el 2001. Así que todos los niños usualmente aparecen en este registro, los adultos no necesariamente aparecen en el registro, pero a nosotros como farmacéuticos nos facilita ver la información que tiene el paciente registrada con su nombre y condiciones incluso de salud que tiene. Nos permite ver el historial de vacunas administradas que tiene el paciente. Como este es un ejemplo que tenemos aquí, se ha administrado influenza, se ha administrado ambas vacunas contra neumococos, se ha administrado TDAP, se ha administrado una de las dosis de la vacuna nueva contra culebrilla que se llama Shingrix. Y además de eso, el sistema nos provee unas recomendaciones que podemos analizar como farmacéuticos, pero de nuevo, nuestro criterio clínico es sumamente importante al evaluarlas, pero nos asiste en recordar cuáles son las vacunas que quizás el paciente, de las cuales se puede beneficiar el paciente. Además de servirnos para evaluar, nos sirve para documentar las vacunas que se administren y compartir esta información con escuelas, médicos, entre otras. Usualmente nosotros enviamos una comunicación al médico primario del paciente con las vacunas que se administran para que el médico lo pueda colocar en su expediente también. Además de eso, tenemos un registro también, básicamente federal, del CDC, básicamente, que nos permite registrar cualquier reporte de reacciones adversas que tenga un paciente y los reporte en la farmacia. Por eso es importante darle seguimiento al paciente, es parte del proceso. Además de eso, tenemos un sistema donde podemos documentar errores en medicamentos. Por ejemplo, se iba a administrar la vacuna contra neumococos Pneumovax 23 y se administró Prevnar 13. Pues, es un error que quizás no afecta al paciente negativamente, pero es un error en medicación, así que es importante reportarlo, y lo podemos hacer en estos
sistemas que tenemos, además de los sistemas que tengamos en la farmacia para documentar reacciones adversas o errores en medicamentos. Además de eso, pues nos permite tomar medidas y planificar para evitar estos errores en el futuro. En este caso me gustaría mencionar lo que es el manejo, almacenaje y distribución de vacunas, porque nosotros estamos acostumbrados a almacenar productos biológicos en la farmacia, o sea que ese camino ya lo tenemos hecho. Lo que no necesariamente estamos acostumbrados es a hacer la administración de la vacuna, y en este caso pues quiero reforzar o recalcar la cadena de frío. La razón de esto es que las vacunas son bien inestables y si se salen de temperatura, por ejemplo, si están fuera del rango de temperatura deseado, puede afectarse su efectividad, que es lo que no deseamos. Queremos proteger a nuestra población. Así que la cadena de frío comienza desde el manufacturero, continúa cuando llegan las vacunas al distribuidor, cuando llegan al proveedor, que en este caso seríamos nosotros los farmacéuticos, y luego termina cuando se administra la vacuna al paciente y esperamos que sea efectiva, y ahí completó el proceso y completó la cadena de frío. Pero es sumamente importante que estemos preparados en el caso de manejo de situaciones de emergencia, cuando hay desperfectos en la electricidad, cuando hay desastres naturales, entre otras, que es sumamente importante mantener esta cadena de frío para preservar la efectividad de las vacunas, su estabilidad y lograr lo que queremos, que es proteger a nuestra población y prevenir enfermedades infecciosas. De aquí en adelante, pues, me gustaría presentar algunos modelos de contribución que hemos tenido específicamente desde la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico. Hemos sido bien enfáticos en el rol del farmacéutico y sobre todo el adiestramiento de los farmacéuticos y estudiantes para que la calidad del servicio sea óptima y se mantenga, y sobre todo continuamos anualmente proveyendo educaciones continuas para farmacéuticos para que mantengan la calidad de su servicio y su motivación. Además de eso, pues hacemos colaboraciones entre organizaciones nacionales, incluyendo el Departamento de Salud, y hemos hecho algunos estudios en Puerto Rico que les sirven de modelo para promover la vacunación o la inmunización en sus países. Quiero presentar específicamente los requisitos para obtener la certificación o autorización para administración de vacunas por farmacéuticos en Puerto Rico, que además de completar su solicitud y tener su licencia de farmacéutico y estar registrado en el registro de profesionales de salud, a ser miembro del Colegio de Farmacéuticos, requiere el curso para la administración de vacunas diseñado por la Asociación Farmacéutica Americana, o la AFA, como la conocemos brevemente, para poder certificarse o adquirir la certificación de la Junta de Farmacia de Puerto Rico. Este curso se trajo a la Escuela de Farmacia en el 2016 en colaboración con la AFA, y de ahí en adelante hemos estado adiestrando farmacéuticos y nuestros estudiantes se gradúan ya con este curso de certificación, lo cual les permite solicitar su certificación para administrar vacunas junto con la licencia para ejercer la profesión de farmacia. El curso consiste de 12 horas de educación en el hogar, autoeducación, y un seminario de 8 horas que incluye la práctica supervisada de la técnica de administración de vacunas intramusculares y vacunas subcutáneas. Además de eso, requiere el curso de reanimación cardiopulmonar, o RCP o CPR, como lo conocemos en Puerto Rico, la administración de oxígeno de emergencia y adiestramiento sobre patógenos sanguíneos para prevenir, ¿verdad?, contaminación no deseada, además del pago por certificación. En el caso de este curso, tenemos 4 facultativos adiestrados para ser facilitadores del curso en la Escuela de Farmacia. Como les mencioné, es un curso requisito desde que el farmacéutico fue autorizado a administrar vacunas en 2010. Así que hace aproximadamente 3 a 4 años que estamos facilitando el curso en Puerto Rico. Esto ha promovido significativamente que los farmacéuticos se adiestren. Inicialmente fueron unas 75 personas, luego hubo una merma a 20, por ahí estuvieron los huracanes Irma y María,
En el 2019 se han certificado 7 y próximamente vienen algunos cursos, y ahora esperamos continuar con la motivación y esperamos al menos certificar 75 farmacéuticos adicionales en el 2020. En el caso de los estudiantes, más o menos aproximadamente se gradúan 45 estudiantes de farmacia cada año y todos salen certificados o salen con su curso de certificación, graduados con su curso de certificación. En el caso de las farmacias de comunidad, para hacer una correlación, desde el momento en que comenzamos el curso en la escuela de farmacia, aproximadamente habían 155 farmacias certificadas. Estos son números aproximados. En su mayoría eran farmacias llamadas de cadena. Luego cada año fueron aumentando las farmacias hasta que en el 2019 aproximadamente ha habido un aumento aproximado de 70 farmacias, y la expectativa es que en el 2020 lleguemos a 300 farmacias por lo menos certificadas para proveer servicios de inmunización a la comunidad de Puerto Rico. Así que entiendo que hemos sido exitosos promoviendo la inmunización desde la escuela de farmacia. Cuando mencionamos colaboraciones con otras organizaciones, pues ha habido actividades de magnitud amplia cubriendo toda la isla. Por ejemplo, el Puerto Rico Libre de Influenza, que además de administrar vacunas contra influenza, pues se aprovecha y se administran otras vacunas en esos días. Pero el 100 por 35 se refiere al tamaño de la isla de Puerto Rico, que es 100 millas por 35 millas. Y básicamente en esta actividad se unieron diferentes organizaciones, entre ellas la Escuela de Farmacia, la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, Voces, que es una organización líder en promover la inmunización en Puerto Rico, el Departamento de Salud, entre otros. Inicialmente estas actividades se hacían en un lugar específico, por ejemplo, en un coliseo grande en el área metropolitana en San Juan o Arecibo, en cada uno de los puntos cardinales, pero de esta forma y esta colaboración conjunta expandió los servicios a muchos pueblos de la isla que sin esta actividad no hubiesen tenido el servicio de esa magnitud. Así que esa colaboración entre organizaciones nacionales es sumamente importante. Como pueden ver, aquí tenemos aproximadamente más de 50 farmacias que se unieron para proveer ese servicio a través de toda la isla. Y fueron más de 10,000 vacunas que se administraron en un día, en ese momento, que fue muy exitoso. Ahí pueden ver cómo se distribuye a través de toda la isla, incluyendo las llamadas islas municipios, que son Vieques y Culebras. Además de eso, tenemos algunos estudios que hemos llevado a cabo en Puerto Rico que han sido exitosos aun cuando han tenido algunas limitaciones. Por ejemplo, en una farmacia tienen específicamente un servicio para inmunización por varios años. Eso fue publicado en el Journal of Pharmaceutical Care Health System en el 2015. Las intervenciones incluyeron identificar el riesgo de los pacientes a través del sistema de farmacia, la población cuando llega a la farmacia con su prescripción médica, haciendo campañas educativas, proveyendo información escrita, carteles, hojas sueltas, programas educativos, intervenciones telefónicas y presenciales para identificar a esas personas de alto riesgo, educarlas y promover que se administren sus vacunas para prevenir enfermedades relacionadas a neumococos como pulmonía. En ese caso, el servicio resultó en 185 personas educadas, 62 personas fueron protegidas. Cuando lo comparamos con el año anterior, en el mismo periodo, solamente 13 personas habían sido protegidas en el año anterior. Así que de esa manera pudimos documentar que verdaderamente la intervención del farmacéutico promueve el aumento definitivamente en la tasa de vacunación. En este caso fue un proyecto pequeño donde básicamente el farmacéutico tenía un tiempo limitado solamente a un día a la semana, unas horas por la mañana, unas horas por la tarde. Las vacunas para beneficiarios del plan de salud del gobierno no estaban disponibles en ese momento. El periodo fue limitado a 3 meses nada más. O sea que si nosotros podemos replicar este modelo con mayor tiempo y extenderlo por más tiempo, a 6 meses o durante todo el año, vamos a ver resultados muy productivos
especialmente cuando solamente se limitó a la población que tiene seguro de salud privado. Y tengo que enfatizar que en Puerto Rico la mayor parte de las personas tienen un seguro de salud privado. Hay una población, puede ser privado o público, me refiero, la mayor parte de las personas tienen un seguro de salud, ya sea público o privado. Y público me refiero al plan de salud del gobierno. Y estas personas tienen unas necesidades significativas que nosotros podríamos cubrir, pero al momento solamente 2 farmacias son proveedores de servicios al plan de salud del gobierno. Actualmente hay unas 40 farmacias que están en proceso para completar la contratación con el gobierno para poder proveer el servicio, y esperamos que haya un aumento significativo en la tasa de vacunación en esa población. Otro modelo que podemos ver es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que verdaderamente es una vacuna bien difícil por los mitos que escuchamos, las restricciones de los mismos padres y madres. Se hicieron unas intervenciones a través de las escuelas, educación individual, ya sea al paciente o a los familiares o al padre o encargado, ya sea presencial y escrito. Incluso en este modelo se envió comunicación y educación, ya sea presencial o escrita, a los médicos de la comunidad. En este caso hubo 16 médicos que se educaron y se promovió la vacunación. 200 personas fueron educadas. En este caso, un número pequeño de personas fueron protegidas. Fueron solamente 4 personas protegidas. Pero en este modelo tuvimos muchas limitaciones que afectaban la cantidad de personas que se podían beneficiar del servicio. Este trabajo se publicó en el Puerto Rico Health Science Journal en el 2017, pero había sido realizado en el 2015. Entre las limitaciones que tuvimos fue básicamente la edad limitada de pacientes. En ese momento todavía el farmacéutico no podía vacunar o administrar vacunas a menores de 18 años, la cual es la población más importante en el caso de la vacuna contra el papiloma humano. Actualmente se puede administrar la vacuna a los pacientes de 12 años en adelante hasta 45 años de edad. Las vacunas disponibles para beneficiarios del plan de salud del gobierno eran solo para personas de 18 años de edad, porque el programa de vacunación para niños se limita hasta los 18 años de edad, y entonces el farmacéutico solamente podía vacunar 18 años o más, así que de 19 en adelante podíamos vacunarlos, pero la vacuna no estaba disponible. Fue un periodo limitado a 3 meses. Ahí tenemos las creencias de los padres y madres que significativamente impactan las decisiones de los mismos padres y de los niños, y en adición requiere una prescripción del médico, lo cual contribuye a que se perdiera una oportunidad cuando la persona estaba en la farmacia al momento de la educación. Para que regresaran, entonces era un poco más difícil, y entonces es un proceso que podemos mejorar, cosa de que haya un acuerdo con el médico, que haya un protocolo donde el farmacéutico pueda administrar la vacuna sin requerir la prescripción del médico, para facilitar el proceso y motivar a estos jóvenes en el momento que se educan y que se administren sus vacunas contra el papiloma humano. Además de eso, hay muchos beneficios que tenemos de la inmunización en la farmacia de comunidad, no solamente prevenir enfermedades. Podemos promover la comunicación profesional con el médico y otros profesionales de salud. Podemos recibir remuneración por el servicio y ser reconocidos económicamente como proveedores de salud. Podemos contribuir al sostenimiento de la farmacia económicamente, y sobre todo, lo principal, que tiene un valor incalculable, es la satisfacción del farmacéutico como profesional de salud. Esos son beneficios añadidos que tenemos. Tenemos una población que todo el tiempo está en la farmacia. Tenemos pacientes que son desventajados, pues, mujeres embarazadas, pacientes geriátricos con condiciones crónicas, personas con el sistema inmunológico comprometido, entre otras condiciones que se pueden beneficiar de nuestros servicios en la farmacia. Tenemos la población ahí disponible. Así que mi recomendación es que cuando vaya a iniciar su servicio, lo primero es que lo vea como una oportunidad para su farmacia, para el farmacéutico y para contribuir a la población en la que podemos servirle.
siempre planifíquelo, evalúe las oportunidades que tiene con la población que tiene cercana, cuáles son las oportunidades de compensación que tiene, verifique siempre las leyes y regulaciones de su país, que sabemos que son variadas, las certificaciones que requieren de sus ministerios de salud, los recursos con los que cuentan, que ustedes tienen un recurso muy útil, que es el farmacéutico. El espacio físico no tiene que ser tan grande, es un espacio físico que puede ser pequeño, y evalúen su flujo de trabajo para que puedan integrar el servicio al flujo que tienen mientras están atendiendo al paciente y evaluando otras condiciones que tienen. Además de eso, podemos ver que mientras el paciente está esperando por sus medicamentos, se puede beneficiar de un servicio adicional. En estos recursos tenemos que adiestrar a los asistentes de farmacia o técnicos de farmacia que contribuyen significativamente a nuestra labor como farmacéuticos. Es un servicio muy bonito, de mucha satisfacción profesional, y de nuevo, en nuestro caso en Puerto Rico, nos trae una remuneración económica por nuestro servicio como tal, las cuales oportunidades que son limitadas en el caso nuestro y posiblemente en el caso de la mayoría de ustedes también. Así que tenemos que seguir demostrando que nuestro servicio va más allá que la distribución de medicamentos. La distribución es sumamente importante y nosotros tenemos ese rol integrado, pero tenemos que expandir nuestro rol a proveer servicios adicionales a la población que nos van a permitir nuevas oportunidades de servicio a la comunidad y nuevas contribuciones a la salud pública de cada uno de nuestros países. Tienen varias referencias o fuentes de información que espero que puedan tener los enlaces para que las puedan utilizar, incluyendo el Immunization Action Coalition, que tiene mucha información sobre inmunización. Todo lo que le presenté ahí tiene sus referencias, tienen las hojas de información sobre vacunas que también están en el Immunization Action Coalition y nos sirven para educar a los pacientes. Tienen la información sobre la Escuela de Farmacia, la Asociación de Farmacias de Comunidad, la división de la AFA de inmunización, tiene mucha información disponible, tienen el acceso a voces también. Y además de eso tienen la referencia de los estudios que presenté y una referencia tercera al final que habla específicamente sobre el rol del farmacéutico en la vacunación y las direcciones futuras que presentaron en el 2015 como tal. Y además de eso, pues les presento a mis padres, que básicamente son dueños de farmacia de comunidad o farmacia comunitaria. De ahí viene mi sangre y mi interés en proveer servicios a la comunidad. Gracias a ellos, tienen farmacia hace 46 años y aún, gracias a Dios, siguen trabajando y proveyendo servicios a la comunidad con mucho entusiasmo. Mi padre es contable y técnico de farmacia, mi madre es farmacéutica, su hermana menor, mi tía, es farmacéutica también y mi hermano mayor es contable y técnico de farmacia también. Así que cada vez que yo evalúo a un paciente, los cuido como si fueran mis padres, así que los exhorto a que ustedes hagan lo mismo. Aquí les dejo saber que ha sido un placer comunicarme con ustedes. Estoy disponible para preguntas ahora o en el futuro a través de mi correo electrónico y espero colaborar con ustedes en futuras ocasiones. Así que muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Jiménez, por la excelente exposición y más que nada por la puesta en conocimiento de un modelo de servicios farmacéuticos de inmunización que nos va a permitir a los farmacéuticos de comunidad expandir nuestros servicios y contribuir significativamente a la salud pública de nuestros países, de nuestras poblaciones y de nuestra comunidad. Pasaremos ahora al espacio de preguntas. Doctor, la primera pregunta plantea, si la persona no tiene registro alguno de vacunación, ¿qué se hace? ¿Se lo toma como no vacunado? Esa es una muy buena pregunta que usualmente nos hacemos con los adultos. Usualmente tratamos de buscar la información donde sea posible, por ejemplo, el expediente del médico, el centro de salud, y si aún así no la encontramos, lo tomamos como que el paciente no tiene ninguna vacuna administrada
y de ahí procedemos a protegerlo todo lo más que sea posible. Muchas gracias, doctor. Una segunda Claro. pregunta que tenemos es, ¿el reporte de vacunas administradas en las farmacias de comunidad privadas de Puerto Rico se toman en cuenta para calcular la cobertura de vacunación del país según las metas establecidas por la Autoridad Sanitaria de Puerto Rico? En el caso de Puerto Rico, cada vez más la farmacia está ganando más importancia en la inmunización, en el aumento en la tasa de vacunación. Actualmente nosotros tenemos una orden administrativa que nos requiere que registremos todas las vacunas administradas para todos los profesionales de salud, incluyendo la farmacia, en el Registro Nacional de Vacunas. Lamentablemente no todo el mundo lo hace y no lo registra, así que hay una información que se pierde, pero próximamente se va a convertir en ley y todo el mundo va a tener que registrar esas vacunas administradas obligatoriamente. Así que la contestación es que sí se consideran las vacunas administradas en la farmacia, pero hay una información que podría perderse. Muchas gracias, doctor. Ahora no tenemos una pregunta directamente para usted, sino para los organizadores del webinar. Dice lo siguiente: hola, muy buenas. Quisiera saber si nos van a facilitar la presentación o al menos los links que el doctor acaba de mencionar. Bueno, debo informarle a todos los participantes de este webinar que el video del webinar ha sido grabado y se estará colgando en el canal YouTube que tiene el Foro Farmacéutico de las Américas. De igual manera, la presentación va a ser subida a la página web del foro, a la pestaña de práctica farmacéutica. Precisamente es en esta pestaña donde están ubicadas todas las presentaciones de todos los webinars que el Foro Farmacéutico ha realizado hasta la fecha. Y también en el canal YouTube pueden encontrar algunos de los webinars que ya desde el momento en el que estos fueron grabados ya han sido subidos. Así es que ahí podrán obtener las referencias y los links para que el doctor ha mencionado en su presentación. Tenemos otro comentario de la doctora Wanda Maldonado. Saludos, Wanda. Excelente exposición, Francisco. Has rendido una labor muy significativa adelantando el papel del farmacéutico en la vacunación. Muchas gracias, doctora Maldonado. Siempre es un placer colaborar y esperamos continuar colaborando. Otra pregunta para la organización del foro. ¿Vamos a tener alguna certificación? Quisiera manifestarles a todos los participantes que una vez que el foro termine, automáticamente la plataforma emite una encuesta de satisfacción, tal y como lo mencioné al inicio de la actividad, la cual le solicitamos a todos los participantes que nos llenen, porque siempre queremos mejorar en estas actividades. También en el lapso posterior a las 24 horas que el webinar finalice, automáticamente la plataforma emite los certificados de participación de aquellos asistentes que estuvieron el 80% del tiempo presentes en la actividad. Esto obviamente lo mide la plataforma automáticamente y esos certificados le llegan al correo que ustedes anotaron a la hora de inscribirse. Bueno, tenemos otra pregunta, doctor. Sí. Un enfermo con válvula bicúspide de nacimiento, ¿es conveniente la vacunación, ya que este tipo de afección no permite que... Un momentito.
No permite que los virus afecten esta válvula porque la empeoran. Bueno, la contestación es que al ser una condición cardiovascular crónica, aumenta el riesgo especialmente de algunas condiciones como infecciones por neumococos. Y sí, definitivamente debe estar vacunado contra todo lo que se recomienda para los niños tradicionalmente. Y en adición, cuando sea adulto, la vacuna contra neumococos y otras infecciones que se pueden prevenir en el caso de personas que tienen enfermedades cardiovasculares. Así que sí, se recomienda que se administre sus vacunas. Tenemos aquí un comentario de Georgina que indica que me encantó la presentación. Muchas gracias, Georgina. Bueno, muy bien. No habiendo más preguntas ni comentarios, quiero nuevamente agradecer al doctor Jiménez la anuencia y la colaboración para hacer posible la realización de este webinar. Quiero también nuevamente agradecer a la FIP, a la Federación Internacional Farmacéutica, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y a la doctora Yajaira Quesada Rojas por el apoyo logístico, administrativo y técnico. Estas colaboraciones nos permitirán continuar emitiendo webinars sobre temas importantes para los farmacéuticos de las Américas. Es importante informar nuevamente que el video del webinar estará disponible en el canal YouTube del foro y la presentación será subida a la página web del foro. Por último, también les recuerdo esperar a que la plataforma les muestre la opción de la encuesta para su realización y una vez concluida la actividad, el certificado les será emitido por la plataforma y enviado al correo electrónico que registró en un plazo de 24 horas. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muy buenas tardes.